Capítulo 1. El inicio a lo desconocido. Me llamo Sofía, tengo 20 años y soy de Colombia. Hace poco viví una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Viajé por primera vez a Europa para visitar a mi tía Laura en Cartagena, España. Fue una mezcla de emociones, alegría, curiosidad y un poquito de nervios. Nunca había estado tan lejos de casa, cruzando el océano para descubrir un país con costumbres, acento y comidas tan distintas a las mías. Me preguntaba cómo sería todo y qué sorpresas me esperaban en esta nueva aventura. Cuando llegué al aeropuerto en Medellín, mi corazón latía muy rápido. Llevaba mi maleta, que parecía pesar 1 tonelada, y mi pasaporte bien guardado. Escuchaba los anuncios por los altavoces y observaba a la gente corriendo de un lado a otro. Todo era tan nuevo y emocionante. Me senté a esperar mi vuelo, revisando una y otra vez los documentos para asegurarme de que todo estaba en orden. No podía creer que en pocas horas estaría al otro lado del mundo. ¿Primera vez viajando sola? Me preguntó una señora sentada a mi lado. Sí, respondí con una sonrisa nerviosa. Tranquila, todo va a salir bien. Europa es hermosa. Su sonrisa me dio confianza. Me sentía muy ansiosa por el trayecto tan largo hacia el viejo continente, y más, sabiendo que aún tenía que hacer escala en la capital de mi país. Parecía sacada de una comedia. Desde que pisé el aeropuerto El Dorado de Bogotá, todo fue una cadena de trágame tierra. Primero, la fila del check-in parecía una serpiente gigante. Una señora, con un sombrero tan grande que parecía un ovni, me dio un empujón sin querer y casi le derramó el café encima. Imagínense la escena. Yo, tratando de no salpicar a la señora del sombrero, mientras mi maleta amenazaba con explotar de tanto peso. Luego, en la sala de espera, me puse a hablar con un señor español que parecía un torero retirado, quien también viajaba a Europa. Me contó historias de toros bravos y bailes flamencos. Yo, para no quedarme atrás, le hablé del ajiaco, una sopa que solo entiende un colombiano, y del vallenato, música que pone a bailar hasta las piedras. Un intercambio cultural nivel perdidos en la traducción. Al subir al avión, miré por la ventana y pensé, aquí empieza mi aventura. El vuelo fue una tortura moderna. Dormí a ratos, comí algo que parecía puré de avión y vi la misma película romántica 3 veces. Al final, hasta me sabía los diálogos de memoria. Cuando por fin aterrizamos en Madrid, me sentí como si hubiera corrido la vuelta a Colombia en bicicleta. Capítulo 2. Llegando al antiguo continente. Después de muchas horas de vuelo, llegué al aeropuerto de Madrid, y aquí viene lo bueno, encontrar el vuelo a Murcia. El aeropuerto de Madrid es como un laberinto hecho de letreros en español, y eso que hablo español. Todo me parecía enorme. Seguí los letreros que decían llegadas y, aunque el español es mi idioma, noté que algunas palabras sonaban diferentes. Vale, tío, guapa. Todo era nuevo para mí. También escuchaba conversaciones rápidas a mi alrededor y veía a la gente moverse con prisa. Me sentía un poco perdida, pero al mismo tiempo emocionada. Era como estar en una película, con sonidos y expresiones que poco a poco iba descubriendo. Le pregunté a un señor con cara de pocos amigos, pero que resultó ser todo un caballero. Disculpe, señor, ¿dónde se encuentra la puerta para el vuelo a Murcia? Me siento más perdida que nunca en mi vida. El señor, con una paciencia digna de admirar, me indicó el camino. Casi le doy un abrazo. Por fin, Murcia. Pero la aventura no había terminado. Ahora tocaba encontrar un taxi que me llevara a Cartagena. Salí del aeropuerto y me encontré con una fila de taxis amarillos que parecían pollitos esperando a su mamá. «Taxi», grité con la voz de Pavarotti. Un señor canoso, con pinta de marinero jubilado, se acercó. «Cartagena, por favor», le dije. Él asintió y me ayudó con las maletas. Menos mal, porque sentía que se me iban a desarmar los brazos.
En el camino, el taxista, don José, resultó ser más hablador que el loro en feria. Me preguntó de dónde era. De Colombia, le respondí, inflando el pecho. Ah, Colombia, qué país más bonito. Yo estuve allí hace años, me dijo. Hablamos de Shakira, del café que quita el sueño hasta los muertos, y de Gabriel García Márquez, el genio de las letras. El viaje se me pasó volando. Capítulo 3. Un encuentro anhelado. Finalmente llegamos a Cartagena, España. Y quedé boquiabierta. La ciudad era como un cuento de hadas, murallas antiguas, calles empedradas, casas de colores. Parecía una Cartagena colombiana, pero con acento español. Es importante recordar que la Cartagena española inspiró el nombre de nuestra bella Cartagena de Indias, en Colombia, un homenaje a esta ciudad llena de historia y fascinación. Estaba agotada. Al fin, al llegar, vi a mi tía Laura esperándome, me recibió con un abrazo de oso. Sofía. Mi niña hermosa. Gritó ella mientras me abrazaba. Tía, te extrañé mucho. Vamos, que te llevo a casa. Estás molida del viaje, ¿verdad? Me dijo sonriendo. ¿Molida? Pensé. Luego entendí que quería decir que estaba cansada. Fuimos a la estación de taxis. Me sorprendió lo ordenado que estaba todo. Buenas tardes, ¿nos lleva al centro, por favor? Dijo mi tía al taxista. Claro, suban guapas, respondió él con una sonrisa. Durante el camino, miraba por la ventana. Todo era tan diferente, las calles empedradas, los edificios antiguos con balcones llenos de flores, también noté plazas animadas y cafeterías con terrazas al aire libre. Mi tía me explicó que Cartagena es una ciudad con mucha historia, llena de rincones especiales, museos y restos arqueológicos, y que íbamos a visitarla al día siguiente. La emoción crecía con cada palabra que escuchaba. Su casa era un paraíso, un patio lleno de flores, una cocina digna de un chef internacional y una terraza con vistas al mar. Nunca me imaginé que esos primeros días en Cartagena iban a ser un torbellino de lugares nuevos, sabores exóticos y gente súper amable. Capítulo 4. Visitando lugares desconocidos. El restaurante y la primera paella. Después de descansar, mi tía me llevó a un restaurante cerca del puerto. El olor a mar estaba por todas partes. Hoy vas a probar la auténtica paella, me dijo mi tía. Nos sentamos y el camarero se acercó. ¿Qué desean tomar? 2 aguas, por favor, y una paella para compartir, respondió mi tía. Cuando llegó el plato, quedé impresionada. El arroz amarillo, los mariscos, se veía delicioso. Prueba, Sophie, dijo mi tía. Tomé un poco con la cuchara y sonreí. Esto está increíble. Te lo dije, la paella de aquí es la mejor. Mientras comíamos, escuchaba a la gente hablar. El acento era tan diferente al mío. Algunos decían cosas como, madre mía, o, qué pasada. Visitando el Teatro Romano. Al día siguiente, fuimos al Teatro Romano, uno de los lugares más famosos de Cartagena. Este teatro fue construido hace más de 2000 años, explicó mi tía. ¡Guau! Es enorme, exclamé. Nos unimos a un grupo de turistas. El guía hablaba rápido, pero entendía casi todo. Aquí se hacían representaciones teatrales para miles de personas, decía el guía. Me imaginé a la gente de la antigua Roma sentada, viendo obras en ese lugar. Fue como viajar en el tiempo. Un malentendido divertido. Después de la visita, decidimos comprar helado. Al acercarme al mostrador, dije, ¿me da un helado de maracuyá, por favor? El vendedor me miró confundido. ¿De qué sabor, dices? Maracuyá, repetí. Ah, de fruta de la pasión. Aquí lo llamamos así.
Nos reímos. Nunca imaginé que el maracuyá se llamara diferente. Paseo por el puerto. Por la tarde, dimos un paseo por el puerto. El mar se veía hermoso, brillante bajo el sol de la tarde, y muchos barcos estaban anclados, balanceándose suavemente. Había gente paseando, niños corriendo y parejas tomando helado. Se escuchaban risas, el canto de las gaviotas y el sonido tranquilo de las olas. Mi tía me señaló algunos barcos turísticos y me contó anécdotas sobre el puerto. Sentí que estaba en un lugar especial, lleno de vida y encanto. Mira, esos son barcos turísticos. Podemos subirnos mañana, dijo mi tía. Me encantaría, respondí emocionada. Caminamos mientras el sol comenzaba a ponerse. Cartagena se veía mágica al atardecer. Pero claro, no todo podía ser perfecto. Un día, me perdí en el centro histórico. ¡Qué susto! Estaba caminando por una callecita cuando, de repente, ¡puf! No sabía dónde estaba. ¡Ay, Dios mío! Me perdí, me van a robar hasta los calzones, pensé. Empecé a caminar como pollo sin cabeza, buscando alguna señal. Aprendí la lección. A partir de ese día, un mapa en mano y ojo avisor. Capítulo 5. De regreso a mis orígenes. 2 días antes de regresar a Colombia, mi tía me organizó una fiesta de despedida. Invitó a todos sus amigos y organizamos una comida digna de un rey. Bailamos, cantamos, yo desafinando como siempre, y reímos hasta que nos dolieron las mandíbulas. ¿Por qué noche tan especial? Mi último día en Cartagena llegó más rápido de lo que esperaba. Tía y yo cenamos juntas en su casa, recordando todas las aventuras de la semana. Hablamos de los paseos por el puerto, el sabor de la paella, las palabras nuevas que aprendí y las risas que compartimos. Mientras tomábamos un té, mi tía dijo: «Te voy a extrañar, Sofía». Yo también, tía. Pero, prometo volver. Cartagena ya es parte de mí. Ambas sonreímos, sabiendo que esta despedida no sería para siempre. Me alegra que hayas venido, Sofía. Espero que hayas disfrutado el viaje, muchísimo. Aprendí cosas nuevas, conocí lugares hermosos, y probé la mejor paella del mundo. Cuando llegó la hora de mi partida, me sentí como si me arrancaran un pedazo de corazón. Triste por dejar a mi tía y a esta ciudad maravillosa, pero agradecida por la aventura que viví. En el aeropuerto, me despedí de mi tía con un abrazo apretado. «Gracias por todo, tía», le dije. «Te quiero mucho». Ella me respondió: «Yo también te quiero, Sofía, y espero que vuelvas pronto». Sé que volveré algún día, pensé. Cartagena, España ya tiene un pedacito de mi corazón. Fin.